Cuando se habla de los humedales hay que tener cuidado con el asunto de que son ecosistemas que no solamente son frágiles, sino que también son sumamente productivos. El ecosistema que bordea la laguna es un ecosistema de bosque de inundación típico del Caribe nuestro, con palmas de yolillo, bosque inundado y particularmente manglar. Se trata de un ecosistema que, por ser un ecosistema que está entre la tierra y el agua, es sumamente frágil y es sumamente importante para la sostenibilidad general del país. Costa Rica tiene solo 2 muestras de bosque de mangle en el Caribe. Una de ellas en el refugio de vida silvestre Gandoca Manzanillo y la otra muestra está acá en la Laguna de los Portillos. Importante también decir que el espejo de agua es del estado nicaragüense, mientras que los bosques costeros o riberinos son costarricenses. Podríamos decir que los efectos ambientales tienen 3 escalas básicamente. La primera es el efecto directo de la canalización, que ha provocado una deforestación importante en esa área de la isla Calero, el norte de la isla Calero. Y por supuesto la canalización en sí ha provocado que parte del río San Juan, por lo menos en este momento es lo que tenemos información, que ya hay un flujo continuo del río San Juan o de parte del caudal del río San Juan hacia la Laguna de los Portillos, con el consecuente movilización de sedimentos. La segunda escala de impactos que se va a generar una vez que ya haya aporte de sedimentos a la Laguna de los Portillos es el daño en sí a la laguna, porque cambia por completo el equilibrio al haber acarreo de sedimento y al romper el equilibrio. Y posteriormente la ruptura de la barra en las cercanías de Punta Castilla, que va a provocar que el río San Juan empiece paulatinamente a desembocar en esa área hacia el Mar Caribe. Con el impacto, lo primero que creemos que va a suceder es que la sedimentación va a alterar la estructura y la función del ecosistema costero, afectando grupos muy importantes. De ellos muy conocidos los crustáceos, cangrejos y camarones, moluscos, ¿verdad? Todos los tipos de conchas y caracoles, y los peces. Este ecosistema costero o las lagunas que tienen manglar son importantes sitios de crianza de estos y otros grupos animales. En el caso de los peces encontramos robalos, sábalos, jureles, que para la economía costarricense y especialmente para el Caribe norte nuestro son muy importantes porque sostienen la pesca deportiva. Durante años se ha sabido que la Laguna de los Portillos cría estos estadios tempranos de los animales, de estas especies de peces, que luego salen, ¿verdad? Y constituyen los stocks de pesca que son aprovechados en Barro El Colorado, Tortuguero, Parismina, Pacuare y otras áreas donde se hace pesca de este tipo. Como nosotros sabemos, en todo cuerpo de agua, agua dulce, agua salada, existe un componente fundamental que sostiene toda la cadena trófica, toda la cadena de producción de materia orgánica que sustenta el aprovechamiento de los recursos acuáticos. Esa base es lo que nosotros conocemos como el plancton. Si llega un exceso de sedimentos a la laguna, estos sedimentos podrían provocar cambios importantes en los regímenes de luz y alterar enormemente los procesos de productividad primaria que se originan en estos cuerpos de agua. Al alterarse la productividad primaria, puede verse disminuida no solo la cantidad de alimento, sino la calidad de ese alimento para las larvas de esos peces, de esos cangrejos, de esos camarones que hacen uso de ese alimento. Hay varios fenómenos de migración de peces y crustáceos ahí, el tismiche, por ejemplo, que es la entrada de góvidos y larvas de peces y de camarones 2 o 3 veces al año por el cauce. Hay otros migrantes como el tiburón toro, el pez sierra, que entran por el río hacia el lago de Nicaragua, y esa migración natural va a ser afectada. Otra de las determinantes es que hay especies en extinción como el manatí en las áreas aledañas ahí. Los humedales también son utilizados por especies importantes de especial atractivo para turistas, como es el caso de las lapas, que pasan buena parte del día alimentándose en los parques nacionales, salen de los parques nacionales a las zonas de manglar o buscan las zonas de manglar que están ubicadas en los parques nacionales para efectos de
pernoctar. La ubicación de este sitio en particular hace que sea no solamente una ruta de paso, sino una ruta de distribución. Es decir, desde este lugar las aves se distribuyen hacia otros lugares, hacia otros humedales del país, y por lo tanto, pues esto tiene una serie de consecuencias, una serie de implicaciones que afectan no solamente el ecoturismo en la frontera, sino que también los afecta en territorio nicaragüense y en territorio costarricense, con consecuencias potencialmente importantísimas para efectos de uno de los mayores generadores de divisas para Costa Rica, que es la industria turística. El hecho de que el río San Juan desemboque a través de la Laguna de los Portillos y luego hacia Punta Castilla, hacia el Mar Caribe, va a tener efectos muy importantes en el sentido de que volúmenes muy significativos de sedimento van a ser movilizados hacia el Mar Caribe, y por la dirección de las corrientes costeras que hay en esa zona, que aproximadamente 10 o 11 meses al año se dirigen en dirección sureste, paralelo a las costas del norte de Costa Rica, van a provocar una pluma de sedimento muy importante que va a descender paralela a la costa con enormes repercusiones en los ecosistemas de la zona. Lo que va a pasar es que el sedimento, sin ser procesado por el humedal, va a salir directo al Mar Caribe. Con los sedimentos podemos esperar varias cosas, ¿verdad? La primera de ellas es que la materia orgánica que salga con este cauce nuevo vaya a depositarse en las playas. La materia orgánica, al degradarse, va a incrementar la temperatura de la columna de arena. Es importante decir que ya en esa columna y en las playas aledañas hay anidación de 2 especies de tortuga marina críticamente en peligro, que son la tortuga baula y el carey, Eretmochelis imbricata, y una en peligro que es la tortuga verde. Muy cerca a la zona en el norte está Tortuguero, siendo el sitio más importante para anidamiento de tortuga verde del Atlántico Occidental. Lo que va a pasar con la materia orgánica que va a venir directo del San Juan es que aumenta la temperatura, condicionando los nidos a producir neonatos de sexo femenino, feminizando la población de tortugas, que es un fenómeno que hemos venido documentando con el calentamiento global y el cambio de la temperatura en las playas. Por eso es muy importante mantener estas playas para especies que ya se encuentran en peligro sin daños de este tipo. El otro impacto esperado es que el proceso de degradación de la materia orgánica demande más oxígeno, y en el caso en que se desarrollen los neonatos de tortugas, no van a tener oxígeno disponible en la última fase de su eclosión, lo que significa un aumento en la mortalidad directa. Hay estudios que demuestran que pueden alcanzarse velocidades importantes de casi medio metro por segundo, y si estos sedimentos fluyen a esa velocidad, en poco tiempo podrían alcanzar arrecifes coralinos que se encuentran en nuestra costa del Caribe, especialmente los arrecifes que encontramos en la isla Uvita. Este impacto sería muy importante y provocaría cambios muy fuertes en la composición y el crecimiento de arrecifes. Ya tenemos experiencias desde los años 70 y demostradas científicamente donde los excesos de sedimento han provocado la muerte de numerosas especies de corales, en Cahuita, por ejemplo. El tercer efecto ambiental que ya podría empezarse a dar es el efecto del dragado que las autoridades del gobierno de Nicaragua pretenden hacer a lo largo del río San Juan, entre la bifurcación hacia el río Colorado y esta zona del canal de la Laguna de los Portillos. Son aproximadamente 25 kilómetros de recorrido del río San Juan, en donde se va a movilizar una gran cantidad de sedimento, y ese sedimento en una gran proporción se va a movilizar por el caudal del río, o sea que el río lo va a transportar, y este canal, el área de la Laguna de los Portillos, va a servir como ducto de salida de una gran cantidad de esos sedimentos. Entonces ahí se va a generar un tercer gran efecto ambiental, que es la disminución paulatina del caudal que se desvía hacia el río Colorado, y que va a tener obviamente repercusiones muy importantes en los humedales del norte de Costa Rica. Habrá también impactos sociales para las personas que habitan en toda la zona de Barra del Colorado y lugares cercanos. Se estima que hay 40.000 habitantes en la zona. Estos habitantes dependen de los canales para transporte, para ir a la escuela, para sacar sus productos, para ir al servicio de salud
Y si estos canales reciben menos agua, la navegación se va a ver afectada. Entonces eso producirá un impacto también social en la gente que no tiene otro medio de transporte en esa zona. Si los canales dejan de ser navegables, también el turismo que llega a esa zona a pescar se va a ver afectado. Este tipo de ecosistemas tienen una serie de servicios ambientales que son percibidos tanto en el sitio como en otros lugares y que contribuyen con metas de sostenibilidad del país, como por ejemplo la meta de carbono neutral. En cuanto a fijación de carbono, las zonas de manglar y sus especies asociadas, en este caso el sangrillo, que es bastante abundante en la zona de la que estamos hablando, son zonas que contribuyen muchísimo con la fijación de carbono, especialmente los manglares que en razón de su naturaleza, en razón de su fisiología, fijan más carbono de lo que fijan otras especies de árboles. Se estima por la Agencia Ambiental de los Estados Unidos que una hectárea de manglar puede fijar el equivalente de entre 5 y 25 automóviles en términos de emisiones. Mientras en general los humedales contribuyen más o menos un valor en servicios ambientales de entre $1.800 y $40.000 por hectárea, en el caso de los manglares, esa contribución puede ir desde $25.000 hasta $250.000 por hectárea, precisamente porque como ecosistema pues, tienen una productividad, tienen una serie de características con respecto a biodiversidad que los hacen más productivos. El hecho de que ya exista una conexión entre el río San Juan y la laguna de los Portillos ya significa que hay un efecto o daños al ambiente y un grave riesgo de que ocurra un daño ambiental de carácter irreversible, porque la posibilidad de reponer o restaurar la situación ambiental que existía antes de que se iniciara la construcción de ese canal va a ser casi imposible de remediarla, precisamente porque no hay posibilidades desde el punto de vista de ingeniería, o por lo menos sería sumamente costoso reponer la situación, por lo menos restaurar la condición de cerrar ese canal artificial que están abriendo. Y eso entonces nos debe llamar la atención en el sentido de que las actividades que se están dando ahí deben ser detenidas de inmediato, tanto el dragado como la construcción del canal, porque los efectos ambientales pueden ser enormes e irreversibles, con consecuencias muy dañinas para los ecosistemas de la zona.